En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto, en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran y se seca, como a los sarmientos que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasan a ser mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, muy buenos días. Que el Señor los bendiga. Hermanos, hoy el Señor en este Evangelio nos compara con ramas pegadas a un árbol, pero dice que si no dan fruto, esas ramas las corta y las va a echar al fuego. Y esas ramas somos nosotros, somos tú y yo. Pero luego enseguida nos alegra diciendo que ya estamos limpios por su palabra. Por lo tanto, tú y yo, hermano, vamos a escudriñar la palabra de Dios y ponerla en práctica para dar los frutos que Jesús nos pide a ti y a mí. Y lo más grande que Jesús mismo nos dejó para mantenernos unidos a Él es el gran banquete de la Santa Eucaristía. Recibir el cuerpo de Cristo vivo, su sangre viva, para mantenernos fuertes, para resistir las pruebas que tú, hermano o hermana, y yo también tengamos que vencer o pasar de la mano con Cristo. Hermano, Jesús es el amor de los amores y Él nos pide a ti y a mí que nos amemos los unos a los otros, fruto de permanecer unidos a Él. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 755 nos dice: la Iglesia es la labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo cuya raíz santa fueron los patriarcas y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros que permanecemos en Él por medio de la Iglesia y que sin Él no podemos hacer nada. Así es, mis queridos hermanos, nosotros sin Cristo no podemos avanzar. Por eso nosotros debemos mantenernos unidos a Él por medio de su palabra y acrecentar nuestra fe también, pedirle que nos acreciente nuestra fe, y no debemos de dejar de orar unos por otros, porque todos necesitamos de la oración para llegar a crecer y poder así dar el fruto que Jesús nos pide, porque Él nos pide frutos. Entonces, mis hermanos, hoy Jesús nos pide y nos enseña que es muy importante que ustedes y yo estemos unidos a Él por medio de su cuerpo y su sangre, y que de esa manera Él mismo nos acrecentará la fe, y que tenemos que orar mucho
y tenerle mucho amor a su palabra. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Les habló su hermano en Cristo, Hilario Hernández, servidor de la Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Venice. Bendiciones.